Ok, muy bien. Nuevamente nos reinsertamos en el estudio del reino de Dios, y una de las cosas que quisiera que usted piense respecto a lo siguiente: ¿desde qué etapa cree usted en la vida humana, ¿no? ¿Qué etapa de la historia humana es que el hombre llegó a apartarse de Dios? O sea, ve usted una etapa en particular donde dice que la Edad Media quizás, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? La Edad Moderna, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Desde cuándo cree usted que el hombre comenzó a apartarse en realidad de Dios? ¿Alguno de ustedes? En realidad la pregunta no es tan difícil, ¿sí? Si usted se pone a pensar, estoy tratando de hacérsela un poquito difícil, ¿sí? Pero ¿desde cuándo honestamente cree usted que el hombre inició su separación definitiva de Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien que pueda decirnos ese momento? Desde Adán y Eva, ¿no? Un momento de pecado. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Sin embargo, también recuerde que en el diluvio hubo como que un nuevo comienzo, ¿no? Pero claro, en el diluvio no se comenzó todo en realidad de nuevo, ¿no? Porque los que comenzaron el diluvio ya venían desde atrás, ¿no? Ya traían ya sus raíces desde atrás, ¿no? Pero ciertamente, y lo triste es que, ¿cómo nos cuesta a nosotros reconocer ello? O sea, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender, hey, nuestro gran problema es que continuamente, sí, estamos apartándonos más y más de Dios, y que en realidad no hemos parado, ¿no? Desde Adán, ¿cree usted que la humanidad se detuvo en alguna época, en alguna etapa de la historia para retroceder un poco en esa separación de Dios? En realidad ni siquiera con Jesús, ¿no? Uno diría sí, con Jesús, ¿no? Pero, o sea, humanamente hablando, seguimos nosotros apartándonos de Dios. Esto es la humanidad. Creyentes, ojalá que no, pero lamentablemente la historia y la realidad nos demuestran cosas distintas. El pueblo de Israel, si hubo un pueblo que quizás pudo haber cambiado la historia en cuanto a dejar de apartarse de Dios y más bien inclinarse a Dios, considerando las cosas que se hizo, ¿no? Con ellos, pudo haber sido Israel. ¿No cree usted? O sea, usted y yo diríamos, si Dios nos hubiese mostrado la mitad nada más de lo que Dios le mostró a Israel, ¿no? Del poder, de su presencia, de su capacidad, ¿no? Diríamos, no, nosotros hubiésemos estado mejor que tranquilos, pero lamentablemente creo que ni siquiera ello, ¿no? Nos es difícil a nosotros, por ejemplo, concebir que debemos vivir en un reino tan distinto como el reino de Dios. Nos es difícil, no es más, nos es difícil aceptar que existe tal reino, ¿no? Nos es difícil en realidad, porque somos personas que en este sentido vivimos pues con una naturaleza que nos lleva más bien a apartarnos de Dios y vivir más y más conforme a nosotros. No sé si alguno de ustedes quisiera, dentro de este preámbulo, decir algo o expresar algo, ¿no? En razón a simplemente lo que estamos hablando. ¿Habrá alguien que quisiera decir algo antes de introducirnos ya en lo que sería el estudio de hoy? ¿Habrá alguien?
en lo que estamos hablando. Ok, de no haberlo, vamos entonces nosotros a, si me permite, y voy acá. Ups, perdón un ratito. Perdón un ratito, no era así. Acá, aquí. Muy bien. Israel el reino de Dios, sí, habíamos hablado de Israel y su experiencia en el desierto. La noche de hoy la idea es que hablemos de Israel en la tierra prometida. La semana pasada hablamos un poquito nada más de ello. Dios mediante, más adelante hablaremos de otros temas dentro de Israel. Decía, esto es lo que vimos anteriormente y aquí sí nos vamos a estos versículos. La semana pasada vimos Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 13, donde ciertamente, ¿no? Increíble lo que Dios hizo con Israel. Increíble cómo es que Dios le dijo, miren, ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a habitar en una tierra que por la cual ustedes no se esforzaron, en casas que ustedes no construyeron y también van a disfrutar hasta de muebles, ¿no? Que ustedes no hicieron. ¿Sí? Miren cuán grande Dios es. En una ocasión, esto fue un primo hermano, sí, quien me contó algo que la verdad me costó creer, y más que me costó, quizás hasta me provocó algo de envidia, ¿sí? Me dijo que él congregó, él vivió en Venezuela y sigue en Venezuela. Me dice que congregó con una iglesia que reunían, dice, en un colegio, ¿sí? Alquilaban, ¿no? El colegio los días domingos para sus reuniones. Y que dice, de pronto el Señor los bendijo en una manera que ni ellos lo esperaban. Me dijo que había una congregación que tenía su templo, todo muy bien, con salón de sociales, no todo lo que se pensaría una iglesia necesitaría, ¿sí? No solo en cuanto a ambientes, sino también en cuanto a hasta platos, me decía, hasta vajillas, ¿no? Y dice que esta congregación de pronto dejó de existir y alguien de esa congregación, quizás el pastor, se acercó a ellos y les dijo, oye, miren, nosotros vamos a cerrar. Les agradaría a ustedes no solo mudarse, sino ser dueños de este edificio, ¿sí? de este tema. Y claro, ellos, ni cortos ni perezosos, dijeron, claro que sí, y se mudaron a él. O sea, no heredaron, sí, perdón, no edificaron esas paredes, no construyeron, sí, nada dentro de ellos mismos con sus propias manos, y tampoco las bancas, nada, no compraron nada en este sentido mayor. Supongo que quizás habrán comprado algunas cosas, ¿no? Con el propósito de hacerlo más como ellos querían. Pero yo estaba como que, ¿por qué no nos pasa a nosotros? ¿No? La envidia, ¿no? Esa es la envidia nuestra, ¿no? ¿Por qué no nos pasa a nosotros, ¿no? Así que cada vez que veo una congregación por acá alrededor, digo, ¿no será que ya esta de aquí sea la que va a cerrar sus puertas? Entiéndase lo siguiente, ¿sí? Dios a Israel los acomodó en una manera que ni ellos hubiesen podido hacer un trabajo mejor, ¿no? Por sus propias manos, ni ellos. Y entiendas, hermano, hermana, ese es nuestro Dios. Qué grande nuestro Dios. Vamos a leer este pasaje de Josué, ¿no? Ya hemos leído, hemos visto este pasaje de Deuteronomio. Vamos con Josué en el capítulo número 1. Recuerde, Israel
está entrando a la tierra prometida. Moisés fallece antes de entrar. Josué es quien le sucede a Moisés. Y mira lo que dice en el capítulo número 1. ¿Sí? Alguien que quisiera darle lectura en voz alta, por favor. Habrá alguien que quisiera, repito, darle lectura en voz alta. Capítulo 1 de Josué, versículos desde el 1 hasta el 9. ¿Habrá alguien que se ofrece? Por favor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Es increíble, en verdad, lo que Dios les ofrece al pueblo de Israel, y en este caso ofrece a Josué, ¿no? Le dice, mira, Josué, yo quiero que tú simplemente me sigas, ¿sí? Esfuérzate en hacer lo que yo quiero que hagas y tu camino va a ser prosperado. O sea, tu camino, el camino que yo te estoy ofreciendo va a ser prosperado, ¿sí? Nosotros somos ciertamente tan, pero tan pegados a nuestro propio reino, más que al de Dios, que cuando vemos versículos como estos, ¿no? Donde dice, pues, esfuérzate y todo tu camino se va a prosperar. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en obedecer a Dios? ¿O estamos pensando en nuestro propio reino? ¿Sí? Porque Dios no le dice a Josué, mira, Josué, tú esfuérzate en todo lo que tú quieras hacer. No, 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 Dios no le dice eso. Dios le dice, mira, Josué, tú esfuérzate en obedecer a lo que yo quiero que tú hagas. No te apartes de la ley, ni a la izquierda, ni a la derecha. Tú simplemente entiende, yo quiero llevarte para que conquistes la tierra prometida. Y yo puedo hacerte prosperar en ello. Yo simplemente quiero que te esfuerces, que seas valiente, que me mires a mí y que me dejes hacer a mí la obra que yo quiero que se haga en ti. Hoy día sabemos que nosotros utilizamos estos versículos muchísimo, pero los utilizamos más para que nosotros a través de ello pensemos que Dios nos quiere hacer prosperar en todo lo que nosotros encaminamos, simplemente nos pide que nosotros nos esforcemos. No, 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 Dios nunca ha dicho eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios le ha dicho y le dijo a Moisés,
yo quiero encaminarte en lo que yo quiero. O sea, esto es mi reino. En las cosas de mi reino, entienda usted, en las cosas de mi reino, si nosotros, cierto, en las cosas del reino de Dios, si nosotros nos esforzamos en obedecer a Dios, repito, en las cosas del reino de Dios, ¿sí? Ciertamente las cosas van a ser prosperadas conforme Dios las ha establecido. Me estoy dejando entender con esto, porque, repito, muchas veces nosotros pensamos, no, pero si Dios ahí me ha prometido, ¿no? Dios me ha prometido que si yo me esfuerzo, qué sé yo, en mis propios negocios, yo voy a prosperar, porque ahí la Biblia dice, ¿no? Y si la Biblia dice eso, entonces yo creo en eso. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entiéndase, hermanos, la idea es que aprendamos a vivir en el reino de Dios y a obedecer a Dios en ese su reino con el propósito de que las cosas que Él propone, ¿no? Promete para su reino, en este aspecto también sean prosperadas. Por ejemplo, iglesias del Señor, ¿en verdad pueden llegar a ser luz en este mundo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿en qué tendríamos que esforzarnos para que nosotros como iglesia seamos luz en este mundo? ¿Alguno de ustedes? ¿En qué tendríamos, o sea, siguiendo lo que se le dice a Josué, no, esfuerzo, no se vale. Muy bien, nosotros ¿en qué tendríamos que esforzarnos? Con el propósito de que como iglesias pudiésemos ser luz de este mundo. ¿Habrá alguien que quisiera decirnos algo? ¿Se podría? Claro, Dios quiere que lo seamos. Entonces, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos esforzamos? Obedeciendo. ¿Correcto? Obedeciendo. Rindiéndonos. No se trata de nosotros muchas veces, no, pero si hacemos esto y esto, seguro que todo el mundo nos va a ver. No necesariamente. Muchas veces nosotros pensamos que vamos a hacer luz del mundo cuando nosotros seamos personas exitosas, porque el mundo ¿a quién ve? ¿Sí? Por lo general, el mundo ¿a quién presta atención? Personas exitosas. Entonces pensamos, ¿no? Que solo cuando seamos personas exitosas vamos a hacer la luz del mundo. No, no, Dios no nos ha dicho eso. Por más que el mundo crea eso, lo que Dios nos ha dicho, ¿qué cosa es? Ustedes síganme a mí. Y ustedes niéguense a sí mismos. Síganme a mí, obedézcanme a mí, confíen en mí, escúchenme a mí, y yo voy a hacer de ustedes la luz de este mundo. ¿Se da usted cuenta? No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Alguien? Israel, mire usted, el primer pueblo que Israel conquista una vez que cruza el mar, iba a decir el mar rojo, el río Jordán, perdón, sabía que no era rojo, el río Jordán. ¿Qué pueblo fue? ¿Se acuerda usted? Alguno de ustedes, ¿qué pueblo fue o qué reino fue el que Israel llega a conquistar en primera instancia una vez que cruza el río Jordán o después que cruza el río Jordán? ¿Alguien se acuerda de qué lugar estamos hablando? Comienza con J. Jericó. Jericó, cierto, quizás usted estaba pensando en Jerusalén, ¿no? Lo hice con Jericó, ciertamente. ¿Y cómo es que Dios les dio la victoria, verdad? Porque era una ciudad muy protegida. Dios les dio la victoria, ¿sí? Después se fueron a un lugar llamado Ai. ¿Se acuerdan de ese lugar? Ai. ¿Por qué se llamó Ai? Porque ay, ¿cómo les fue a Israel, sí? Les fue mal ahí. Les fue mal.
¿sí? No, no se llamaba Ai por eso, así era su nombre. Pero ¿por qué les fue mal? O sea, si Dios les había dicho, miren, yo les voy a dar victoria. ¿Por qué es que en Ai les fue mal a Israel? ¿Alguien que se acuerde? ¿Fue una prueba de Dios? No. ¿Por qué les fue mal? Lo hicieron a su manera. Lo hicieron a su manera, ¿ya? Y tuvo que ver también con que escondieron algunas alfombras, ¿no? Dios les dijo, ustedes quemen todo. O sea, Dios les dijo, ustedes avasallen con todo, ¿sí? Pero algunos de ellos vieron, pues, uy, no, acá hay riquezas, mejor las guardamos, ¿no? Y Dios no les dio la victoria en primera instancia, ¿no? En primera instancia. En realidad, bueno, en fin, y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, nos es muy fácil a nosotros distraernos, ¿sí? Y dejar de ver las riquezas del reino de Dios para nosotros ver las riquezas que este reino nos ofrece. O sea, el reino de este mundo nos ofrece, ¿no? Nos es muy fácil a nosotros caer en ello. Por eso es que, honestamente, a ver, el que usted, hermano, hermana, o sea, me ve a mí como alguien, un pastor que no sabe mucho, honestamente, quizás, no que no me vaya a afectar, pero no me va a maltratar mucho, ¿sí? Pero lo que sí quisiera, por lo menos dentro de ese poco que entiendo, es que Jesús en verdad estuvo más que correcto cuando dice, ¿no? A sus hijos que debemos nosotros negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirla. Es muy correcto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, hermanos, no hacemos ello, con mucha facilidad nos vamos nosotros a distraer y con esa mucha facilidad vamos a dejar de ver las riquezas del reino de Dios y vamos a poner nuestra mirada en las riquezas de este mundo. Y vamos a hacer lo mismo que hizo Israel. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hizo Israel. Si me estoy dejando entender. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar? Bien. Pasamos, si usted tiene pregunta, me la hace saber, ¿sí? Pasamos aquí a este lugar. Dice, Israel y sus jueces debió ser un gobierno teocrático, ciertamente, ¿sí? Entiéndase que con la bendición de Dios, Israel no debió dudar en momento alguno respecto a cuán real Dios era. ¿Sí? Justo en estos días, dentro de mi lectura diaria, estoy leyendo nuevamente, ¿no? A las plagas de Egipto. Increíble, ¿no cree usted cómo es que Dios se manifiesta con tanto poder y que Israel haya notado eso, ¿no? Cuando ya en las plagas últimas, ¿no? Por ejemplo, en la muerte de los primogénitos, Dios hasta le dice, ¿no? Pero a Israel le dice, pero ni siquiera uno de tus perros va a tener problemas al respecto, ¿no? Al pueblo, ¿no? Dice, Egipto va a llorar, pero tu pueblo ni siquiera el perro va a quejarse, ¿no? O sea, es increíble, en verdad, cómo es que Dios se manifiesta. O sea, ellos pidieron, por ejemplo, en el desierto, ¿no? Cuando estaban en el desierto, ellos pidieron carne, ¡pum! Hasta por las narices, dice que les salía, ¿no? Agua, ¿no? ¿Qué más? Que se portaba mal y cómo es que Dios también se manifestaba, ¿no? Con mucha justicia, mucho poder, como para que ellos
puedan decir, oye, nuestro Dios es real, ¿no? Pero mire usted cómo es que este pueblo, sí, a pesar de haber experimentado tanto el poder de Dios, no llegó a ser el pueblo que se hubiese pensado debería ser. Nosotros muchas veces pensamos que también, ¿no? Y lo dije este domingo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos rendir nuestras vidas a Él? Muchas veces pensamos, ¿no? Que si Dios me diese esto, que si Dios me sacase de esto, que si Dios... No, no es así. Es si simplemente en verdad nosotros aprendiésemos a ser personas de fe. Jueces, ¿sí? Jueces, por favor, que uno de ustedes pueda darle lectura. Es un solo versículo, capítulo 17, versículo número 6. Jueces, capítulo 17, versículo 6, perdón, 17, 6. Ya que es un solo versículo, si me permiten, yo le doy lectura en voz alta. Dice de la manera siguiente: en aquellos días, esto es en el tiempo, los jueces, recuerden, o sea, Josué dirige, es el líder del pueblo, ¿no? Obviamente, como instrumento de Dios, para entrar a la tierra prometida. Sí, entiendas de ello. Pero una vez que muere Josué, entonces Dios provee de jueces en diferentes lugares, no un juez para toda la nación, no era así. Hemos estudiado también algo de los jueces, pero lo cierto es que en el versículo 6 del capítulo 17 de Jueces dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Hay pasajes, ¿no? En Jueces donde da la impresión de que el pueblo no conocía a Dios, o sea, las generaciones siguientes eran generaciones que no llegaron a conocer a Dios, y la idea no es que no sabían de Dios. O sea, imagínese usted el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, que no sepan de Dios es casi imposible, ¿sí? Porque era una nación tan religiosa. Lamentablemente, no necesariamente espiritual, pero tan religiosa que no sepan de Dios era imposible. Lo que pasa es que cuando se dice y no conocían, ¿no? Una generación que no conocía a Dios, lo que pasa era que en este sentido, entiéndose, no tenían una intimidad con Dios. ¿Sí? No tenían una intimidad con el Señor, no tenían una comunión con Dios, no creían en Dios. Esa es la idea, ¿sí? Pero no se piense que no sabían pues absolutamente nada de ellos. No era necesariamente así. Entonces, este Israel debió conocer a Dios, debió confiar en Dios, pero mire usted, nos dice acá que lamentablemente este pueblo, sí, simplemente no quería creer, ¿no? Simplemente no quería creer en Dios. Y por último, cada quien hacía lo que quiere. En tema de iglesias, entienda usted, hermano, hermana, en tema de iglesias, sí, la idea no es que cada quien haga lo que quiera. Nunca ha sido así. O sea, cuando se habla de el reino de Dios, o sea, nunca ha sido de cada quien que haga lo que quiera. Nunca ha sido así. La idea es que en verdad todos nos rindamos al Señor. Pero me parece que también en iglesias está ocurriendo esto, ¿no? En el versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Conforme a lo que, a ver, hermanos, ¿acaso no es común esta expresión? Hay que hacer conforme lo que lo que el corazón nos dicta. Lo que el corazón, olvídense, ¿sí? No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña es: si oyeres hoy su voz, ¿correcto? Si oyeres hoy su voz, conforme lo que Dios nos enseña. Dice: si oyeres hoy su voz, no provoquéis.
necesitamos nosotros ser creyentes al respecto. Lo siguiente también que quisiera que, repito, si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar con confianza, sí, me interrumpe, nada más. ¿Alguien dijo algo? Sí, pastor, una pregunta. Dale. ¿Por qué les costaba a Israel creer si todo eso veían? Como que eso de no obedecer se debe a la naturaleza pecaminosa que tenemos, o era simplemente porque no querían. Bueno, la naturaleza pecaminosa obviamente sí existía, siempre ha existido, sí, pero no, pero ellos no creyeron simplemente porque ellos no quisieron creer con fe en Dios. O sea, fue una decisión, ¿sí? Porque con todo lo que Dios les mostró, entiéndase, ¿sí? Era para que ellos se rindan a Dios. Pero fue un tema de fe. Muchos piensan que si uno no tiene fe es porque todavía quizás Dios no le ha bendecido. No. O si uno no tiene fe es porque quizás todavía no es su momento, no es su tiempo. No es así. Es simplemente porque uno no está creyendo. ¿Sí? Es así. Es así de sencillo. No piensen que Dios a uno, a ver, no quiero que todavía tenga fe. Es imposible. Es imposible. Ahora, entiendo que, o entiéndase que uno no sabe todo respecto a Dios, sí, que eso sí, el conocimiento se va poco a poco incrementando en uno. Pero Dios nos hace responsable por lo que ya conocemos. ¿Estamos siendo obedientes en eso que ya conocimos? ¿O ya entendemos? Y en base a eso también Dios nos hace comprender si estamos en verdad siendo personas de fe o no. ¿Me dejo entender? Sí, que hay que tener mucho cuidado con ello, pero algunos piensan, no, es que quizás todavía Dios no ha trabajado. No, si es que Dios ya nos ha hecho comprender algo, ya si, como se dice, la pelota está en nuestras manos, ¿no? O sea, está en nuestras manos, ¿sí? Y lo que nos corresponde a nosotros es rendirnos, porque si solo uno va a obedecer solo guiado por el Espíritu del Señor, pero para ello necesitamos rendirnos. Si no nos rendimos, obviamente no vamos nosotros a actuar con fe. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Muy bien, vamos entonces con esto otro. Israel rechazó los caminos de Dios y demandó sus propios caminos. Honestamente, este pasaje es bastante triste. ¿Sí? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 8. Para mí, al menos, bastante triste. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo número 8. Alguien que se prepare para dar lectura. Sí, Primera de Samuel, capítulo número 8. Vamos con los versículos del 1 hasta el 8. Si alguno de ustedes, por favor, me da lectura en voz alta. Pastor. Dale. Así ya pues. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos.
así hacen también contigo. Ok. Cierto. Recuerden y entiendan que el pueblo de Israel no tuvo buenos ejemplos. Sí, no tuvo buenos ejemplos. Samuel ya era muy de edad. Samuel fue un buen juez, profeta también, sacerdote, ¿no? Pero sus hijos no. Sus hijos, lamentablemente, quienes deberían haber heredado, ¿no? Ese sacerdocio, no eran corruptos, ¿sí? Ahora, cierto, eso afecta, cierto, eso influye en forma negativa, pero eso no debe para nada a nosotros apartarnos de Dios, de la dirección. Porque mire usted, ellos vieron a los hijos de Samuel, esto es Israel, y comenzó a utilizarlos, creo, más bien como excusa para apartarse de Dios. Que sí afectó ello, o sea, lo de los hijos, claro que sí. Sin embargo, pienso que el problema mayor no estuvo en los hijos de Samuel, el problema mayor estuvo en la falta de fe de los hijos de Israel. ¿Sí? Porque los hijos de Israel comenzaron a pedir, danos un rey como las otras naciones. O sea, en lugar de ellos de mirar a Dios y decir, Dios, ayúdanos, esta es una situación incómoda, triste, Señor, guíanos. No, ellos vinieron con una solución. Y esa solución no fue conforme a Dios, porque Dios básicamente les dijo, no, ustedes son un pueblo mío, ¿no? O sea, yo soy rey de este reino. Pero ellos quisieron, no, un rey distinto. Quizás ellos pensaban, y muchas veces creo que nos pasa también a nosotros, que nuestro Dios, como es Dios, es tan puro, tan grande, no nos entiende a nosotros, ¿no? ¿Le ha pasado a usted alguna vez ello? ¿Alguna vez a usted le ha pasado ello o yo soy el único pecador aquí en este grupo? Así ¿no? O sea, como que Dios no sabe, que uno se siente solo, ¿no? Que qué sé yo, como él no tiene problemas con eso, pensamos, ¿no? Y nos ocurre también a nosotros, ¿sí? Y lo triste es que muchas veces caemos también en lo mismo que cayó Israel, que repito, no fue solamente, o no fue necesariamente el que los hijos de Samuel se hayan portado mal. Para mí que eso fue simplemente una excusa, o más, fue una excusa. Y vuelvo a repetir, sí les afectó, pero fue una excusa. El problema era su falta de fe, su incredulidad. Y hermanos, lo mismo va a ocurrir con nosotros. Cuando nosotros sí nos sintamos de esa manera, pero no me entiende, así que por esa razón es que no caí en pecado. No, si caímos en pecado fue por incredulidad. Entienda usted ello. No tratemos de justificar algo que no necesita ser justificado. Simplemente, en todo caso, pidamos perdón a nuestro Dios. ¿Sí? Porque muchas veces creo yo que actuamos como que paseándolo a Dios. No, pero es que no, por esto, es que dice esto, no, porque, hermanos, si faltamos contra Dios es por nuestra incredulidad. No es porque somos buena gente, ¿no? ¿No? Entiendo usted ello, porque a veces queremos hacerle creer a Dios, ¿no? Que Dios, tú sabes que yo soy buena gente, pero es que esto me guió, ¿no? Me condujo a... No, nosotros si pecamos no es porque somos buena gente, es porque estamos cayendo en incredulidad. Y no estoy diciendo que Dios no perdone, ¿sí? Nuestras faltas o aún la incredulidad, claro que lo hace. Pero no tratemos de justificar, como dije hace un rato, lo injustificable. El pueblo de Israel dijo ello y mire lo que Dios le dice, ¿no?
Samuel, a ti no te han desechado. En realidad es a mí a quien han desechado. No desechemos hoy. Voy a terminar aquí con una pregunta y me agradaría que puedan participar. ¿Cómo es que desechamos a Dios en nuestros días? Repito, ¿cómo es que desechamos a Dios en nuestros días? ¿Alguien con algún comentario? Con esto ya nos vamos. Ignorando su consejo. ¿Perdón? Ignorando su consejo. Ignorando su consejo, ¿ok? O sea, ignorando adrede, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Alguien más? Queriendo hacer nuestra voluntad. ¿Ya? ¿Alguien más? Siendo nosotros nuestros mismos reyes. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Con nuestra desobediencia también. Ya. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? O haciendo de las cosas a nuestro alrededor reyes para nuestras vidas antes que Dios. También, ¿no? Indira, mencionaste que nosotros nos hacemos reyes, ¿no? Para nosotros, y ciertamente. Pero también a veces hacemos que cosas se conviertan en reyes para nosotros, o personas también, ¿no? Se conviertan en reyes para nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, no, mi amor, tú eres mi reina, ¿no? Ahí ya estamos, ¿ya? O también cuando la esposa le dice, tú eres mi reina, ya se ensartaron. ¿Alguien más o algo más que quisieran decir? Estamos bien con nuestro rey, en verdad, sí, con Jesús. Estamos, es imposible, pero estamos mejor que bien con Jesús, como nuestro rey. Si bien es cierto, hacer que Jesús sea nuestro rey en alguna forma nos hace perder protagonismo, ¿verdad? Humanamente hablando, porque, a ver, si a usted le pregunto, ¿no? Bueno, humanamente, si a la humanidad le preguntamos, ¿qué quieres ser tú? ¿Rey o esclavo? La humanidad le diría, es rey, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces creo yo que nos topamos con esta realidad de que haciendo a Jesús rey de nuestras vidas, le quitamos protagonismo a nosotros mismos y como que no nos gusta. No nos gusta eso. Por naturaleza no nos va a gustar. Por más humilde que usted sea, humanamente hablando, no nos va a gustar eso. Hermanos, estamos bien con Jesús como rey. ¿Sí? Lo que seamos, ¿qué importa? Lo que importa es que Él sea el rey. ¿Sí? ¿Sí? De que no nos pongamos a pensar en, pero si Él es rey, ¿yo qué soy? ¿Y esto? Porque quisiéramos nosotros llenarnos más bien de títulos, ¿no? Hermanos, lo que seamos no importa. Lo que importa es nuestro rey. Termino diciendo lo siguiente, ¿sí? Voy a vanagloriarme un poquito aquí. No. Por la bendición del Señor, en el seminario donde estudié, logré alcanzar un bachillerato en lenguaje bíblico, un bachillerato en teología y maestría en estudios bíblicos, ¿sí? Pero créame, no tengo esos títulos colgados. Tampoco es que usted haga mal si tiene sus títulos colgados, ¿sí? Pero no tengo los títulos colgados, ¿no? ¿Sí? Está bien que Jesús sea rey. Está bien. Y más bien trato de conocer más a ese Jesús y simplemente eso.
Me invitaron una vez a hacer un doctorado en el mismo seminario donde estudié y estuve a punto de hacerlo. ¿Sí? Y no que quería hacerlo por simplemente tener otro título, sino más bien por aprender a estudiar más. ¿Sí? Simplemente por ello, aprender a estudiar más o mejor, no lo sé. La Biblia, claro está. Pero no se pudo, pero no lo lamento en razón a que, hubiese sonado bacán, ¿no? Doctor en estudios bíblicos, Pastor Percy Hernández, ¿no? Sonaba bacán, ¿sí, no? Y usted también diría, mi pastor es un doctor, ¿no? Pero no, que Él sea todo, ¿no? Que Jesús sea todo. Estamos bien con Él. No tenga temor a los títulos, no es esa la idea. Disfrútelos, agradezca al Señor con ello, pero siempre dejemos que Jesús sea Rey de nuestras vidas. Nos despedimos con una oración. ¿Alguna petición en estos momentos?